Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en un nuevo y jugoso chismecito. Espero que estén teniendo un día fantástico, o por lo menos uno decente, ¿no? Que ya con eso nos conformamos muchas veces. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos en ascuas, una pareja que amamos y odiamos a partes iguales, Serkan y Özge. Si lo adivinaron, vamos a destapar ese escándalo al descubierto que promete el título y a intentar descifrar qué secretos, qué dramas, qué chismes jugosos se esconden detrás de esa fachada de felices para siempre que nos quieren vender. ¿Están listos para sumergirse en el mundo de las celebridades, los rumores y las teorías conspirativas? Porque yo sí. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Sí. Aprieten ese botoncito rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos el cafecito caliente del chisme esperando por ustedes. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, déjenme un comentario por ahí, que me encanta leerlos y saber qué opinan de todo este embrollo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Serkan y Özge, ¿qué está pasando realmente con esta pareja? Llevamos semanas, meses incluso, viendo señales extrañas, comentarios en redes sociales que no terminan de encajar, fotos sospechosas, silencios incómodos en las entrevistas, y todo apunta a que algo se cuece a fuego lento. Primero vamos a recapitular un poco para poner a todos en contexto. Serkan y Özge son una de las parejas más queridas del momento. Su historia de amor comenzó, como muchas otras, en el set de una serie de televisión. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, naturalmente, el romance saltó a la vida real. Nos enamoramos de su historia, de sus miradas, de sus gestos cálidos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Se comprometieron, la boda fue un evento mediático que paralizó al país, las revistas del corazón no paraban de publicar fotos de ellos en portadas, todo era felicidad, amor y purpurina. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja empezó a pincharse. Los rumores comenzaron a surgir de forma tímida, como un susurro, pero poco a poco fueron ganando fuerza. Primero se hablaba de posibles discusiones acaloradas en el set de grabación. Luego de supuestas infidelidades por parte de Serkan durante un viaje de trabajo. Más tarde de una crisis matrimonial que estaban intentando superar en terapia de pareja. En fin, un carrusel de chismes que nos tenía a todos con el corazón en un puño. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis, nuestra intuición y, por qué no decirlo, nuestra afición por el drama. Una de las señales más evidentes de que algo no anda bien es la falta de interacción entre ellos en redes sociales. Antes, Serkan y Özge eran súper activos en Instagram, compartiendo fotos de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus momentos de complicidad. Ahora, sus perfiles parecen dos islas separadas por un océano de indiferencia. Las fotos juntos son contadas con los dedos de una mano y los comentarios cariñosos han desaparecido por completo. ¿Casualidad? No lo creo. Es más, los expertos en redes sociales aseguran que esta estrategia, o la falta de ella, es una clara señal de problemas. Hay agencias especializadas en el manejo de la imagen pública de celebridades y su presencia en redes, y cuando hay crisis, los cambios son evidentes. Otro punto que me llama mucho la atención son las entrevistas que han concedido por separado en las últimas semanas. Ambos se muestran evasivos al hablar de su relación, utilizan respuestas genéricas, frases hechas que no aportan nada de información y evitan cualquier contacto visual con el entrevistador cuando se les pregunta directamente por su matrimonio. ¿Nerviosismo? ¿Incomodidad? Ustedes juzguen. Recuerdo una entrevista reciente donde Özge, al ser preguntada por Serkan, se limitó a responder, «Estamos bien, trabajando mucho». Una respuesta vacía, casi robótica, que no satisface a nadie. Y Serkan, en otra entrevista, cuando se le preguntó por el aniversario de bodas, simplemente cambió de tema, hablando de su nuevo proyecto cinematográfico. ¿Coincidencia? Definitivamente no. Pero aquí no termina la cosa. Porque si ahondamos un poco más en el mundo de las redes sociales, encontramos comentarios de amigos cercanos a la pareja que dejan entrever que la situación es más grave de lo que parece.
Algunos hablan de tiempos difíciles, otros de decisiones importantes y otros incluso de separación inminente. Madre mía. Una fuente anónima, que asegura ser amiga íntima de Ozge, comentó en un foro de chismes: ella está destrozada, pero es una mujer fuerte. Está tomando terapia y rodeándose de su familia y amigos. Este tipo de comentarios, aunque no confirmados, alimentan aún más los rumores. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas, ya que no hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una fuerza que asusta. La maquinaria del chisme está a tope y los tabloides se frotan las manos ante la posibilidad de una ruptura confirmada. Entonces, ¿qué ocultan realmente Serkan y Ozge? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las teorías conspirativas y de los escenarios más rocambolescos. Preparémonos para un viaje por el lado oscuro del mundo del espectáculo. Una de las teorías más extendidas es que la pareja está atravesando una profunda crisis debido a la presión mediática y a las exigencias de sus respectivas carreras profesionales. Ambos son actores muy demandados, con agendas apretadas y constantes viajes de trabajo. Esta situación, sumada a la constante vigilancia de los paparazzi y a los comentarios malintencionados de las redes sociales, habría terminado por dinamitar su relación. Es la teoría más plausible, la que tiene más sentido. La fama puede ser un arma de doble filo, y en el caso de Serkan y Ozge, parece haber cobrado su factura. Las largas jornadas de grabación, los eventos promocionales, la constante necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso desgasta. Y si a eso le sumamos la falta de tiempo para compartir juntos, la incomunicación se instala como un fantasma en la relación. Otra teoría, mucho más oscura, apunta a una posible infidelidad por parte de Serkan. Se rumorea que el actor habría tenido un romance con una compañera de reparto durante el rodaje de una nueva serie. Estas habladurías nunca han sido confirmadas, pero han generado una gran polémica en las redes sociales y han puesto en entredicho la imagen de Serkan. Los fans están divididos, algunos lo defienden a capa y espada, asegurando que es una víctima de las habladurías, otros, en cambio, lo acusan de traicionar a Ozge y de destruir el cuento de hadas que tanto admiraban. La identidad de la supuesta amante se mantiene en secreto, pero algunos nombres han circulado en las redes, generando incluso amenazas y acoso. Es un tema delicado, y por eso es importante tomarlo con mucha precaución. Y luego está la teoría más descabellada de todas, que todo este escándalo es una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos están trabajando juntos. Sí, lo sé, suena un poco a película de ciencia ficción, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Hay agencias especializadas en crear controversias para generar interés mediático. Es una práctica cuestionable, pero que a veces funciona. ¿Serkan y Ozge serían capaces de llegar a tanto? No lo sé, pero no lo descartaría por completo. Recordemos que la industria del entretenimiento es un negocio, y a veces los límites entre la realidad y la ficción se difuminan. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En la sociedad en la que viven Serkan y Ozge, la imagen pública es fundamental. Una ruptura matrimonial puede afectar negativamente sus carreras, por lo que es posible que estén intentando manejar la situación con la mayor discreción posible. O quizás estén esperando el momento oportuno para anunciar su separación, cuando tengan nuevos proyectos en marcha que les permitan mantener la atención mediática centrada en su trabajo. Al final, la verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Serkan y Ozge. Solo ellos conocen la intimidad de su relación y los motivos que les han llevado a esta situación. Lo que sí es evidente es que algo no va bien y que su cuento de hadas parece haber llegado a su fin. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿habrá un final feliz? ¿O se confirmará la ruptura y tendremos que despedirnos de esta pareja que tanto nos hizo soñar? Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, creo que es importante recordar que Serkan y Ozge son personas reales, con sentimientos y emociones. Y que, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida personal, merecen respeto y comprensión. Es fácil juzgar desde fuera, opinar sobre sus decisiones y criticar sus actos. Pero debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su historia, y que no tenemos derecho a entrometernos en su intimidad. Es fácil caer en la trampa del morbo y del chisme fácil. Pero creo que debemos ser responsables con la información que consumimos y que compartimos.
No podemos contribuir a alimentar el acoso y el odio en las redes sociales. Debemos recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos, y que nuestras palabras pueden tener un impacto negativo en su vida. Así que en lugar de alimentar el morbo y el chisme fácil, creo que lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor, tanto a nivel personal como profesional, y esperar a que ellos mismos decidan compartir la verdad con nosotros, si es que así lo desean. Debemos respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para tomar las decisiones que consideren más adecuadas para su vida. Y llegamos al final de este vídeo, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del escándalo de Serkan y Ozge. Como hemos visto, la situación es complicada, llena de rumores y especulaciones, pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre ellos. Hemos repasado las señales que apuntan a una posible crisis, las teorías que circulan en las redes sociales y la importancia de respetar su intimidad en estos momentos difíciles. Hemos intentado desentrañar el misterio, pero al final, la respuesta solo la tienen Serkan y Ozge. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este canal está dedicado a analizar el mundo del espectáculo desde una perspectiva crítica y responsable. No nos interesa el chisme por el chisme, sino entender las dinámicas que se esconden detrás de la fama y la fortuna. Ahora, quiero pedirles un favor enorme. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Serkan y Ozge lograrán superar esta crisis? ¿O piensan que su relación ha llegado a su fin? Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema. Recuerden que este es un espacio de diálogo y de respeto, donde todas las opiniones son bienvenidas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Aquí siempre encontrarán los mejores chismes, análisis en profundidad y debates apasionantes sobre el mundo del espectáculo. Además, si activan la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ya saben, manita arriba, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el mundo del espectáculo es un espejismo, no se crean todo lo que ven. La verdad siempre es más compleja de lo que parece. Hasta la próxima.